Muy bien, ya estoy grabando. Buenas tardes nuevamente a los que se están conectando. Gracias por sacar el tiempito para este webinar de estrategias para entrevistas en áreas STEM y hoy lunes 24 de marzo 2025. El webinar se está grabando y yo lo estaría subiendo a mi canal de YouTube para que esté por si después quieren ver, repasar o cualquier detalle como tal. Mi nombre es José Mauricio Alcázar Román, soy socio director de OPEX Mentor y abajo pueden ver mi correo jose@opexmentor.com. La idea es estar desarrollando cada cierto tiempo webinar de este tipo en los cuales nos den tips, lineamientos, estrategias, en fin, que nos sirvan en nuestra función tanto a nivel estudiantil, recién graduados, como profesionales. Para la dinámica de este webinar, al final vamos a abrir un espacio para preguntas y yo estaría activando los micrófonos o en su defecto también pueden utilizar el chat de Zoom para los que están conectados en este momento. La agenda del webinar, ya estamos con la bienvenida para los que se conectaron y sacaron el espacio. Vamos a hablar de OPEX Mentor, una frase introductoria, las estrategias a considerar, conclusiones finales y luego yo estaría abriendo el espacio para preguntas, comentarios. Les pido por favor que si tienen observaciones, dudas, anótenlas, no se les olvide para que al final podamos realizarlas. Yo estaría activando el micrófono y pueden realizarlas con audio o en su defecto pueden ir escribiendo en el chat de Zoom y yo en paralelo pues voy leyendo como tal. OPEX Mentor, Raquel Zamora y mi persona somos los socios directores. Ambos somos ingenieros muy apasionados con esto de la mejora continua, calidad, procesos, Lean Six Sigma, marcos de trabajo ágiles, en fin, todo lo que sea impactar las organizaciones y por supuesto impactar al estudiantado y profesionales. Soy profesor de la Universidad de Costa Rica y soy profesor de la Universidad Técnica Nacional, donde doy diferentes cursos basados en calidad y demás. Además, soy capacitador e instructor en la parte del Lean Six Sigma y ya llevo varios años en esto. Mi correo, lo decía al inicio, es jose@opexmentor.com, por si se quieren poner en contacto con mi persona con todo gusto. ¿Tienen ideas para un webinar que consideran que podemos dar en OPEX Mentor? Me lo envían y nosotros lo analizamos y lo estaríamos haciendo. Ya les decía que la idea es para este año y los que vengan tener diferentes webinars como tal. OPEX Mentor, nuestra misión es trabajar en la enseñanza de alto nivel hacia la excelencia operacional. Ya les decía que somos ingenieros, docentes, académicos, apasionados con la mejora continua, con el impacto positivo. La primera invitación para los que estén conectados en este momento o para los que en un futuro observen el webinar a través de mi canal de YouTube es que nos pueden seguir a OPEX Mentor en todas las plataformas, estamos en todas las redes, ahí nos pueden buscar y aparecemos como OPEX Mentor como tal. Hay una persona de OPEX Mentor que se encarga de la parte de redes y hace cosas muy interesantes, muy bonitas. Ahí anunciamos próximos talleres, cursos y demás. Entonces, la invitación para que por favor nos sigan como tal. Ya entrando en materia y teniendo claro el marco referencial de quiénes somos y por qué estamos hoy acá, vamos a iniciar con este webinar. Vamos a hablar de los 3 momentos de una entrevista. En esta frase que dice, estar preparado es importante, saber esperarlo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. Arthur Schnitzler, un dramaturgo austriaco,
Y de tantas frases que existen, esta me llamó mucho la atención porque habla de los procesos de preparación. Y en este tema de las entrevistas, esa parte es muy importante. Entonces, vamos a hablar de los tres momentos de una entrevista laboral. No es la entrevista en sí. Yo voy a hablar en función de mi experiencia, que ha sido a nivel técnico, por eso se habla de áreas STEM, lo que he leído, lo que los estudiantes me han contado y lo que realmente conozco, que es bastante amplio en función de este proceso de selección. Yo espero, mi objetivo es que con estas estrategias, tips, recomendaciones, como le quiera ver o como le quiera llamar, ojalá el día de mañana tengan impacto positivo en ustedes, ya sea para los que están estudiando y van a trabajar, así como los que están trabajando y están en constante búsqueda de mejores oportunidades. El antes del proceso de contacto, antes de la entrevista como tal. Ahí viene la primera fase de preparación. Lo primero es la preparación de nuestro currículum, nuestra hoja de vida. Entonces, recomendaciones. Cuando ya uno tiene experiencia, cuando uno se involucra, y eso pasa mucho en las áreas técnicas, que uno puede estar buscando trabajo en calidad, en producción o en manufactura, la recomendación es que uno tenga varios currículum actualizados, al menos tres. Yo he llegado a tener hasta 6, 7. Esos currículum actualizados pueden estar desde los diferenciales, como por ejemplo tener un currículum en español y un currículum en inglés, si es que uno desea optar por un puesto de inglés en una transnacional. Y dentro de los currículum, ya sea en español o inglés, bueno, si habla un tercer idioma, pues genial. Pero dentro de los currículum en español e inglés, que son los más utilizados o los más usuales, pues tener un currículum, si lo que está buscando es una posición de calidad, tener un currículum orientado hacia calidad. ¿Qué cursos, talleres, certificaciones, software, experiencia o manejo tienen esa área? Si esa producción igual, si esa manufactura va muy de la mano de producción. En la preparación del currículum es importante tener ciertos cuidados. Por ejemplo, el tema de la ortografía. Es muy mal visto un currículum. Recuerden que el currículum es su primera carta de presentación. No se recomienda colocar fotografías, no se recomienda colocarle demasiada información. Y hoy en día existen dos procesos que se pueden manejar en ello. Puede ser que usted tenga su hoja de vida en PDF, 2 hojas como mucho, o mejor aún, tener un perfil como en la red LinkedIn, donde ese perfil puede estar actualizado y entonces usted lo que hace es entregar el link de su perfil. Muchas empresas grandes, transnacionales, grandes empresas nacionales contratan a través de ello. Que el currículum esté bien ordenado, bien estructurado. Hoy en día tenemos las ventajas, por ejemplo, hasta la inteligencia artificial nos puede revisar y recomendar sobre un currículum. En el currículum tiene que estar lo que ustedes consideren que es acorde al puesto de trabajo. Vamos a ver. Si yo estoy optando por un puesto en una planta, en una posición del área de la calidad, pero resulta que yo en paralelo soy chef y he llevado cursos de cocina, y vamos a ver aquí porque hay que tener cuidado con esta recomendación. Para una industria de manufactura podría ser que eso no agregue valor, entonces usted no lo agrega en su currículum, pero para una posición en una industria de alimentos podría ser que sí. Ahí es donde les digo que hay que saber qué sí y qué no en el currículum. Una vez que lo tengan preparado y listo y orientado hacia el puesto de trabajo ideal que ustedes esperan o demás, siempre es bueno una recomendación externa, alguien que les ayude revisándolo como tal para que les dé
tips. Ojalá una persona del área de recursos humanos, porque ese generalmente es el primer filtro, y luego una persona en área técnica con experiencia, porque esa muchas veces ese es el proceso inicial. Recursos humanos hace una primera revisión o primer filtro y luego llega al área técnica donde puede ser que entonces su próximo o futuro jefe lo tenga revisado como tal. Una vez que hemos preparado nuestra hoja de vida o que la tenemos preparado, esto es un proceso dinámico, ¿verdad? La hoja de vida no se prepara una vez y queda ahí para siempre. Hay que estar constantemente actualizando y como estamos hablando de dos, tres, cuatro más currículum, pues tienen que estarse actualizando. Coloquen, tengan cuidado con la habilidad blanda de orientación al detalle. Coloquen muy bien su nombre completo, su correo electrónico o sus elementos de contacto. No hay nada peor que un currículum que uno intenta de contactar a la persona porque tiene un buen perfil y sus contactos tienen algún error o demás, y eso pasa bastante. Luego viene la investigación sobre la empresa y el puesto. Y ojo que estamos en el antes. En el momento que usted le contactan o que usted envía su hoja de vida o que ya usted está mostrando interés en una posición, estamos obligados a investigar sobre la compañía. Estamos obligados a ver sus redes sociales, su página web, qué es lo que la empresa hace, cuáles son sus productos, cuáles son sus servicios, etcétera. Esto porque en una entrevista generalmente esas son las preguntas iniciales. Además, una buena investigación denota interés en la posición y no hay nada mejor que un colaborador o un entrevistado que muestre tremendo interés. De pronto ir más allá, que usted vaya preparado o preparada para decirle a la empresa porque usted es un excelente valor agregado para esa compañía. Porque de pronto usted en la entrevista y es válido que usted llegue y diga, vea, yo investigué, me llamó la atención la posición, me llamó la atención. Uno no conoce a todas las empresas, no conoce todas las misiones, todas las visiones, los valores, etcétera. Podemos hacer referencia hacia los valores como tal en función de que uno los comparta. Podemos hacer referencia a la misión de la organización. Y lo más importante es que podemos hacer referencia en función de que no es que nosotros le estaríamos generando un tremendo impacto a la organización a la hora de contratarnos. Las entrevistas son un proceso de venta y nosotros lo que vendemos somos nosotros mismos, que es somos nuestro mejor producto, nuestro mejor activo. Sobre la experiencia, esto me lo han preguntado muchas veces. Me han dicho, profesor, ¿qué hacemos? Es que me interesa esa posición, pero no tengo experiencia. Y de pronto yo le empiezo a preguntar y le digo, pero vos llevaste cursos, la posición es de calidad, por ejemplo. Vos has llevado cursos de calidad uno, calidad 2 o más, o tenés un taller, una certificación o qué sé yo. Sí, y, le digo, y esos cursos hiciste proyectos, sí. Entonces, cuando hablamos de experiencia, no se refiere solo a experiencia laboral. Las empresas tienen claro a veces que no podemos pretender contratar a un estudiante recién graduado y pedirle 3 años de experiencia o cosas de ese tipo. La experiencia pueden hacer desde los proyectos de la universidad, las pasantías, hasta en las visitas. Una visita de una mañana a una organización bien vendida puede ser experiencia suficiente para que le den esa posición. Pero es ahí donde nosotros tenemos y estamos obligados a tener una mente muy abierta y estar muy orientados hacia el objetivo. Hay personas que van a las entrevistas con el rótulo de no me contraten, con una serie de peros. Ojo, otra recomendación, hay que ser honesto, hay que decir la verdad, pero también hay que saber proyectar, amplificar en el buen sentido lo que tenemos, hemos hecho o nuestros procesos de formación como tal. Y eso puede ser una gran oportunidad. Hasta aquí estamos en el antes, ya sea que ya usted conoce su posición laboral,
que usted muestra interés, que usted ha enviado o ha estado en plataformas donde usted está completamente interesado, interesada en esa posición. Demuéstrelo. Ahora bien, llegamos al durante. Ya nos contactan, ya nos dan esa cita. Puede ser presencial, puede ser virtual. No pasa nada. Es muy la dinámica de estos tiempos. Ahí entra la primer parte que tiene que ver con las habilidades blandas, ¿verdad? Aquí yo le pongo esos skills, esas habilidades. El primero, voy a entrar por el primero, que es el que a mí más me genera alerta, la puntualidad. Este webinar estaba para las 6 y lo arrancamos a las 6:01, tarde. Tiene que haber arrancado a las 6 y a partir de las 6 se han venido conectando varios. La puntualidad demuestra interés. Los japoneses dicen 5 minutos antes estoy puntual, a la hora en punto estoy tarde. Si usted tiene que ir a una entrevista presencial a un lugar donde usted nunca ha ido, una zona franca, tengo que tomar varios buses o de pronto tengo que utilizar un Uber, prepárese adecuadamente, planifíquelo, no vaya con el límite. Es bueno manejar holguras entre 30 minutos a una hora como tal. No hay nada peor que cuando uno lo citan a una entrevista, llegar tarde. Ahora, voy al otro extremo. A veces no depende de nosotros. Pueden haber situaciones muy especiales. Muy bien, una situación especial puede ser justificada. Vea, yo venía temprano, un accidente en la pista, se volcó tal cosa, ok, pero que eso no se vuelva un común denominador. Y resulta que usted lo citan 2 veces, 3 veces para una posición y las 2, 3 veces llega tarde o al filo. Peor aún, la entrevista es virtual y usted se conecta a la hora en punto o se conecta tarde o lo tienen que estar llamando, contactando. Mal visto. Entonces, tenemos que tener cuidado con esos elementos. Hablando del tema de las habilidades blandas, vea que solo me he enfocado en una que es puntualidad. Hay otra que hay que tener un gran cuidado y hoy en día le pasa la factura a muchas personas y es el lenguaje. Tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje. Si usted va a una entrevista técnica, usted lleva un lenguaje técnico. Hay que leer, hay que prepararse y tenemos que acostumbrarnos a hablar bien. Muchos estudiantes, lo veo en la universidad, están muy limitados en su lenguaje. Y cuando uno les pide que den una explicación, utilizan muchas frases que en una entrevista son prohibidas. La vara, ma, el chunche, qué sé yo. No quiero dar más ejemplos. Y a veces palabras hasta más feas. Entonces, cuidado, eso hay que trabajarlo. Además, es importante porque hoy las empresas les interesa mucho este tema de las habilidades blandas. Es importante que usted se prepare, justifique y dé ejemplos de cómo usted ha desarrollado sus habilidades. Ejemplo, trabajo en equipo. Bueno, a lo largo de los cursos de la universidad hemos desarrollado esa habilidad. Liderazgo, no todos son líderes. Y a la empresa no le interesa contratar solo líderes, pero usted tiene un liderazgo personal, se atreve a tomar sus decisiones, sus riesgos y demás. La comunicación, ya lo mencioné. Orientación al detalle, que hoy tan importante, pensamiento crítico, manejo de temas ante la presión. Y bueno, la lista es, por lo menos intente de llevar, de preparar. Yo, que soy un poco de una generación de papel y lápiz, yo generalmente hago un guión. Eso usted lo puede hacer en digital. Y en ese guión yo pongo mis bullets, mis puntos o mis puntos claves que puedo desarrollar. Claro, no voy a estar sacando
papeles en una entrevista, pero por lo menos mentalmente lo puedo llevar estructurado. El manejo emocional. Es normal, somos seres humanos que mostremos ansiedad, estrés o demás. Bueno, hay formas de trabajar eso. Hay ejercicios que van desde la respiración y demás. La recomendación que yo les doy es hacer simulaciones de entrevistas. Busquen a una persona, no a su novio, su novia o a su papá o su mamá, podría ser, pero busque alguna persona externo, con experiencia, que sea crítico, puede ser un docente, puede ser un vecino, puede ser un amigo de la iglesia, qué sé yo, y que usted le comente que va a una entrevista y que usted está súper interesado o interesada y que si pueden hacer una simulación, que le haga una serie de preguntas y demás. Eso puede ayudar bastante a ese manejo emocional, a mantener la calma. No, y no, ojo, no malinterpreten. No es que el manejo emocional, si yo me pongo ansioso, me pongo nervioso, sea algo malo. No, somos humanos, pero nos puede pasar una factura, nos puede dar un bloqueo. Pucha, no dije, tenía grandes ideas y no las dije. Yo había practicado ante esa pregunta y me quedé bloqueado, etcétera. Entonces, esa parte hay que trabajarla. Es parte de las habilidades como tal. Además, para ciertas posiciones donde usted va a tener gente a cargo, tiene que demostrar un buen manejo de sus emociones. Algunas empresas, dentro de las entrevistas, hacen pruebas como la famosa prueba de assessment, si no la pueden buscar en internet, donde se presiona al colaborador para ver cómo es su manejo ante situaciones de presión, estrés o demás. Ya hablé del lenguaje, pero hablé del lenguaje menor, que es el lenguaje verbal, pero hay que tener cuidado con el mayor lenguaje, que es el no verbal. Se dice que somos 70% lenguaje no verbal contra un 30% de verbal. Bueno, ya hablamos del verbal, el cuidado que hay que tener. Mi recomendación con el verbal para terminar acá es: enfóquese en respuestas muy puntuales y hacia lo que le preguntan. No está de más hablar o explicar bien, pero a veces nos hacen una pregunta y cuando nos damos cuenta estamos hablando de la familia, del paseo, del perro, del gato, nos dispersamos o nos vamos más allá. Intentemos de ser muy puntuales, o como decimos en Costa Rica, ir muy al grano. Sobre el lenguaje no verbal, desde el momento que usted ingresa a la empresa, llámese a la recepción, al lugar de la entrevista, que le dan su asiento en la mesa, lo están evaluando, lo están escuchando. La forma en que usted se mueve, se siente, si usted llega con las manos en las bolsas, mal sentado, con mala cara, demostrando, bostezando, cerrando los ojos, posiblemente finalizó el proceso. Posiblemente le van a decir, no llame, nosotros le llamaremos. Entonces, cuídense mucho con el tema de su lenguaje no verbal. Recuerden que lo no verbal es eso que estamos expresando con gestos, con nuestros movimientos, con nuestras acciones, aunque tengamos nuestra boca cerrada. ¿Cómo es posible que a veces nos hacen preguntas y la persona está haciendo así ya? No ha ni respondido y ya está en no. Cosas de ese tipo. Todo eso hay que tener cuidado. Más que tener cuidado es llevarlo al plano consciente, saber que son consideraciones. Aquí hay una que se las traen, que es, y yo en muchos años estuve muy en negación, la presentación personal. Vamos a ver. Cuando uno va a una entrevista de trabajo, depende del puesto, pero no necesariamente, salvo que sea un puesto de director, CEO, gerente, no necesariamente usted tiene que ir en saco y corbata.
Para los hombres, siempre es bien visto su camisa de vestir, saco, jacket, y para las mujeres, ¿verdad? Su vestido, qué sé yo. Am, la presentación personal, recuerden que yo les mencionaba ahora que nosotros somos un producto, nos estamos vendiendo adecuadamente. Una persona bien arreglada, con su ropa planchada, su ropa limpia y demás, demuestra interés. Demue- Ahí su presentación está hablando también. Usted es una persona preocupada por su presentación, va a ser preocupada por lo que le rodea, va a ser preocupada por su trabajo, sus faldas por dentro, ojo, no estoy hablando de marcas ni ropa cara, usted puede ir a la americana y con 2,000 pesos comprarse su camisita pero es demostrar, tampoco es el otro extremo, usted puede andar ropa de marca muy cara y ahí toda sucia, mala planchada, faldas por fuera, qué sé yo. Aquí lo importante es lo que usted refleja, lo que usted vende. Es importante ir vestido acorde a la ocasión. Así como cuando usted va a un baile, va acorde al baile, así como cuando usted va a la iglesia, o así como cuando va al estadio. Usted no va a ir a una entrevista laboral como ir al estadio. Cuidado, hay gente que lo hace. Se lleva su camisa de fútbol, se lleva con su gorra, se lleva, no, pantalones cortos o zapatos, qué sé yo. No estamos juzgando, estamos haciendo recomendaciones en función de la presentación para ese momento. Esto es como cuando usted tiene que exponer su proyecto final o su proyecto de graduación. La presentación personal en los proyectos de graduación, de licenciatura o posgrado, tienen valor de la nota. Eso se evalúa como tal en las entrevistas laborales también. Establecer las etapas es importante porque a esta parte lo que yo me refiero es que a veces la empresa nos pregunta de todo y más, ¿verdad? Cuénteme su experiencia, cuénteme sobre... Pero al final hay una pregunta que es muy tradicional, que es, ¿usted tiene alguna duda? Siempre es bueno y yo recomiendo que las etapas o los tiempos estén claros. Entonces es válido, sin ninguna pena, ok, ¿qué tan urgente es el proceso? ¿En qué tiempo se estaría seleccionando? Las empresas serias te contactan para darte una buena noticia o te contactan para decir que el proceso no sigue y eso también es bueno para no estar uno pues con esa cuestión de que algún día le llamarán. Hay procesos que son del mismo día. De pronto la respuesta es hoy mismo definimos, esta misma semana definimos o este mes definimos. Entonces uno también se establece qué tanto me muevo o no, qué tanto espero o no, o qué pasa si estoy en dos entrevistas al mismo tiempo y estoy con dos oportunidades. Bueno, el tener claras las etapas del proceso es una de ellas. Entonces, yo recomiendo, una vez que ya usted fue evaluado, le preguntaron y que usted está interesado en la posición y llega a las preguntas finales, que usted tenga claro y deje claro, se vaya con sus tiempos como tal para saber, ¿verdad? Si ya a mí me dicen, vea, no, en una semana y ya han pasado 15 días, posiblemente no, aunque a veces aplican restricciones. Otra pregunta que me hacen mucho y la gente le tiene miedo a esto. Preguntar, miedo no, tal vez temor, ¿verdad? Preguntar sobre las condiciones laborales. De primera entrada no es bien visto, pero al final es bueno que usted establezca, claro, hay que saber cómo lo pregunta uno. ¿Y cuánto me van a pagar? ¿Y cuánto voy a ganar? Tal vez de esa manera, no. Pero usted puede empezar con condiciones como, por ejemplo, elementos de salario emocional, ¿verdad? O salario, ¿qué es el salario emocional? Para basarme en el principio que no todo el mundo lo tiene claro. Las organizaciones hoy en día, em, por el tema de la volatilidad y una serie de cosas, las empresas, aparte de nuestro salario líquido, ¿verdad? Lo que usted gana mes a mes, quincena a quincena,
Puede darle condiciones como comedor subvencionado, transporte subvencionado, médico de empresa, asociación solidarista, planes de capacitación. Esa es una buena pregunta para romper ese hielo y comenzar a hablar de las condiciones laborales. ¿Qué capacitaciones podría yo obtener? ¿Cuál es la proyección de crecimiento? ¿Cuáles son las condiciones laborales? Los horarios, ¿verdad? Hay empresas que son 24/7 y usted tiene que tener claro cuál es el turno. Estoy para una entrevista para trabajar de día, turno A, turno B, o de noche, madrugada, fines de semana. Todo eso tiene que estar bien definido. Entonces hay que saber cómo entrarle a ese tema. No es pecado hacerlo, pero siempre y cuando lo sepamos manejar, ¿verdad? Entrarle como de a poquitos y que la empresa sea muy transparente. Me ha pasado hace muchos años y conozco mucha gente que le ha pasado, que lo contratan y hasta el momento que firman, ¿sabe cuánto le van a pagar? Jamás. Eso no debería pasar. O peor aún, se dan cuenta de su salario hasta que les llega la primera quincena. Jamás. Pero bueno, aquí no estamos hablando de historias y casos de terror, sino estamos hablando en oportunidades o manejo adecuado como tal. Ya pasó la entrevista, nos vamos para la casa y muchas veces se va uno con esa sensación de que me fue muy bien o no me fue tan bien. ¿Me expresé muy bien o no me expresé muy bien? O de pronto nos acordamos, porque ya la mente cuando entra en relajación, ya cuando le quita un poco ese estrés y esa ansiedad, uno dice, ah, la pucha, mira, me preguntaron de tal cosa y no dije tal otra. Muy bien, aquí viene mi recomendación. A la persona que le contactó, ojalá, si le contactó por correo no pasa nada, si le contactó por WhatsApp no pasa nada, por ese mismo medio, y si no, usted le pide el medio de contacto, porque tal vez fue por una llamada telefónica, por ese mismo medio usted puede dar un agradecimiento. Muchas gracias por tomarme en consideración, estoy para servirle, todo eso es bueno, eso es bien visto, es una persona agradecida. Y de nuevo el seguimiento. Quedo al tanto de que se me contacte y vean, es bueno hablar en positivo. Nos vemos en la próxima entrevista. Es un gusto que me estén considerando y no se van a arrepentir. No está de malo ser optimistas, nunca lo bastará. Además de ese agradecimiento y ese seguimiento, podemos reforzar aspectos que no fueron considerados, donde ya sea un correo o un WhatsApp, uno puede llegar y, ok, en la pregunta sobre la experiencia, yo hablé de este aspecto, pero también en su momento no consideré y usted hace una explicación muy puntual. Luego, analizando la entrevista, recordé que he tenido un taller, una certificación, una experiencia en tal elemento que le puede agregar valor. Usted en ese momento no se acordó, después se acuerda, lo puede agregar. De pronto la hoja de vida no tenía algún ítem, algún certificado, título, lo puede enviar. En fin, esto nunca va a estar de más, pero puede ser la diferencia entre lograrlo o no lograrlo. Entonces, por ello, yo les recomendaría eh, hacerlo. Hasta aquí hemos hecho un repaso del antes, el durante y el después, con diferentes aspectos. Voy a activar el micrófono o, por favor, si tienen comentarios, observaciones, algún aspecto que yo no considere que ustedes consideran crítico, por favor, yo les leo, ya sea en el chat o en su defecto activan la manita de Zoom y yo les doy la palabra. ¿Tienen alguna pregunta, alguna conclusión, alguna observación? Adelante, con toda confianza. ¿Qué les pareció el webinar? ¿Qué les parecieron los tips? Todo muy claro.
Susana, adelante, le escucho. De mi parte, todo bastante claro. Lo único Ujú. en lo que sí, como que tal vez tengo alguna duda, es en la última parte, en la de Ajá, después de la entrevista. En caso, digamos, de yo escribir para tal vez dar como algún aspecto que olvidé, tal vez no, eso no puede ser como mal visto de que no me preparé o así, no puede ser, no puede jugar como en contra. depende. Eso es un buen punto. Depende. Am, si no se preparó, si definitivamente es real, no va a ser mal visto. Se va a notar. Esa persona no viene preparada. Posiblemente la entrevista no le fue bien. Vea que yo estoy poniendo la palabra reforzar aspectos abordados, ¿verdad? En función de que usted sí lo consideró, sí fue parte de, pero que usted le está dando un elemento adicional, porque mentiras, en la entrevista no nos vamos a acordar de todo. La respuesta no va a ser completas a lo que realmente hayamos vivido. Son muchas experiencias, son muchas cosas. Entonces, más que verlo como una amenaza, yo lo veo como una oportunidad. Y de nuevo, lo recomiendo. Es una muy buena práctica, siempre y cuando la sepamos manejar, como todo. También usted no va a mandar un correo, es que olvidé tal cosa, ¿verdad? Como que no. Basado en lo que les explicaba, tal y tal cosa. Christopher, muy interesante. Me queda un poco la duda de qué tipo de proyectos hechos en la universidad se pueden tomar en cuenta. Ok, esa es una muy buena pregunta de Christopher a la hora de la experiencia. Hay de todo, bueno, yo obviamente no los conozco a todos y no sé qué niveles de proyectos son, pero generalmente los proyectos de ahí nos vamos a enfocar en los proyectos buenos, en los proyectos que fuimos a las organizaciones, en los proyectos que nos vimos ante retos, que aplicamos software, que aplicamos que vaya de la mano con lo que el entrevistador está buscando. Si nos están preguntando sobre habilidades y experiencia en el tema de habilidades blandas, que mucha gente, la gente, no, yo no tengo. Por supuesto, tenemos proyectos en la universidad donde hemos trabajado en equipo. Puede ser que usted lideró el proyecto, liderazgo, orientación al detalle, tener cuidado, que la forma, que la letra, que el fondo, y a partir de ahí cada proyecto puede ser especial para lo que usted quiera defender. Puede ser que usted se vio obligado ante un reto de ir a una organización. Vean, yo lo he vivido y ustedes lo viven o lo vivirán. Cuando uno llega a una empresa, uno no tiene todas las soluciones. Estamos llenos de retos de cómo entrar o cómo lograr algo, pero es ahí donde está la ciencia. Esto es una entrevista, esto es un webinar para áreas técnicas. Un área técnica está obligado a resolver, está obligado a buscar soluciones. Profe Wendy, profe, muy claro, agradezco mucho este espacio que nos ayuda a crecer. Mi duda en este caso sobre la pregunta, hábleme de usted. ¿Qué tips podemos en ese caso? Muchas gracias. Ok, muchas gracias Wendy porque esa pregunta está muy buena. Cuando le dicen a uno, hábleme de usted, la experiencia, lo que yo he leído y hasta algunos podcasts que he visto, es bueno que uno pregunte, claro, con todo gusto, por dónde quiere iniciar y en qué le gustaría que me concentre más. Porque si no, usted puede empezar a hablar de su infancia, de dónde viene, que sus abuelitos, que vamos a ver, eso es parte de su vida, eso es parte de usted, pero realmente es eso lo que el entrevistador está buscando. Entonces yo creo que ante esa pregunta es bueno una contrapregunta de, claro, con todo gusto, pero me puede guiar en función de, para enfocarme. Ah, no, lo que queremos es conocer sus experiencias en trabajos o en la universidad. Ok, me enfoco en la universidad. No, usted nos contó que tiene una experiencia en un trabajo. Ok, me enfoco en esa experiencia. Me explico. Para no llegar con una novela y un cuento de mi infancia, el kinder, la escuela, el colegio, la universidad, el novio, la novia, el tío, y de pronto usted está dando un montón de información. Claro, es valiosa para usted porque es su vida, pero no agregaría valor a la entrevista como tal. Otro punto importante, y gracias Wendy porque me acordó de algo. Hay dos tipos de personas, los que hablan y luego piensan y los que piensan y luego hablan.
Yo les recomiendo que en una entrevista laboral, por más presión y estrés que tengamos, manejemos los nervios, respiremos y primero piense lo que va a decir. No pasa nada en tomarse unos segundos. Analice y responda. No es una competencia el que responde más rápido. No es armar el cubo Rubik que es de segundos y lo tiro ahí. No, usted puede tomarse sus pausas. Excelente pregunta. Voy a acomodar las ideas. Déjeme analizarlo para reflexionar un momento y dar su explicación. Además, es bien visto porque se ve que usted es una persona estructurada mentalmente. Errores que pueden ser fatales. No le han terminado de hacer la pregunta y ya usted está respondiendo. Y la persona, espere para terminar, deje que le explique bien, ¿verdad? Eso puede ser una traición de la ansiedad. Por eso yo decía el tema emocional como tal. ¿Alguna otra observación? ¿Algún otro comentario? Han hecho muy buenos puntos, muy buenas observaciones. Si no hay más preguntas, agradecerles nuevamente. Muchos de ustedes están conmigo en las universidades o me conocen. Muchos están en mi perfil de LinkedIn. Tienen mi correo. Yo espero más adelante hacer webinar de estos. Nunca están de más sobre estos tips, recomendaciones en función de que nos ayude en nuestra vida profesional. De parte del equipo de OPEX Mentor, de parte de mi persona, les agradezco bastante por tomarse el espacio y espero que este haya sido un espacio de alto nivel y de tremendo valor agregado. Que pasen muy buenas noches.